El dinero funciona con reglas. No están impresas en tu constitución, no te las enseñaron en la escuela, y aún así han moldeado la riqueza durante más de 3 siglos. Estas reglas deciden quién asciende y quién se queda estancado. La mayoría nunca ha oído hablar de ellas. Pregúntate, ¿por qué la riqueza parece fluir siempre en la misma dirección? Los ricos siguen siendo ricos, los pobres luchan. Las familias de clase media trabajan más pero se quedan atrás. No es suerte, no es una gran conspiración, es ley. Leyes silenciosas y duraderas del dinero que han guiado el comportamiento desde principios del siglo XVIII. Antes de empezar, deja un comentario. ¿Desde dónde nos ves y qué hora es allí? Quiero ver hasta dónde viajan estas leyes del dinero a través de países, usos horarios y generaciones. Primera ley, la ley de Gresham. En pocas palabras, el dinero malo desplaza al bueno. Hace siglos las monedas eran de oro y plata. Los gobiernos las recortaban o mezclaban metales comunes para estirar la oferta. La gente se dio cuenta. Guardaba las monedas de mayor calidad y gastaba las baratas. Con el tiempo, el dinero real desapareció del uso diario y el débil quedó en circulación. Hoy cambiaron los materiales de metal a crédito, deuda y confianza, pero el mecanismo sigue ahí. Por cierto, si te interesa el dinero, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Ahora seguimos. Cuando los bancos centrales inundan el sistema con dinero fácil, tasas bajas, crédito abundante, el dinero malo, es decir, unidades infladas y devaluadas, desplaza al dinero bueno, como el ahorro disciplinado y el capital paciente. La gente deja de ahorrar y empieza a especular. Persiguen rendimientos en lugar de estabilidad. ¿Quién se beneficia? Quienes están más cerca del grifo del dinero. Bancos, grandes corporaciones y fondos que reciben el nuevo dinero primero. Cuando te llega a ti a través de precios más altos, préstamos o salarios, su poder de compra ya se diluyó. La ley de Gresham no es una pieza de museo. Es tu sueldo perdiendo fuerza cada año. Segunda ley, el efecto Cantillon, llamado así por Richard Cantillon en el siglo XVIII. El dinero nunca es neutral. Cuando entra dinero nuevo en la economía, no eleva a todos por igual. Llega a puertos concretos, enriquece a los primeros receptores y erosiona a los últimos. Imagina un campo regado desde una esquina. La tierra cercana a la tubería queda empapada. El extremo opuesto se mantiene seco. Hoy esa tubería pasa por el sistema financiero. Cuando los bancos centrales expanden sus balances o los gobiernos gastan con fuerza, los inversores, las corporaciones y los dueños de activos sienten las ganancias primero. Suben las acciones, se disparan los inmuebles, crecen los bonos ejecutivos. Los trabajadores y los ahorradores enfrentan subidas de precios antes de que los salarios alcancen. Sientes la inflación antes de sentir el estímulo. Esto no es teoría, es historia reciente. Tras 2008, la Reserva Federal añadió billones. Las bolsas se triplicaron. La cuota de riqueza del top aumentó. Los ingresos medianos se estancaron. La vivienda se alejó aún más. Eso es el efecto Cantillon en tiempo real. El dinero nuevo elevó los precios de los activos mucho antes de que se recuperaran los sueldos. Tercera ley, el principio de Pareto. La regla 80-20. En muchos sistemas, el 80% de los resultados proviene del 20% de los participantes. Aplicado a la riqueza, una minoría controla la mayoría, y el desequilibrio tiende a intensificarse 90-10, 95-5, incluso 99-1. En 1896, Vilfredo Pareto observó que el 20% de los italianos poseía el 80% de la tierra. Hoy el mismo patrón aparece en la riqueza global, las utilidades corporativas e incluso la atención. Un grupo pequeño domina los resultados porque los sistemas acumulan ventajas. Estas leyes no son juicios morales, son estructuras. Como la gravedad, atraen valor de formas previsibles.
Gresham explica cómo se degrada la calidad cuando el dinero se diluye. Cantillon explica por qué ganan los primeros receptores. Pareto explica por qué la concentración sigue aumentando. Juntas forman la arquitectura invisible de las finanzas modernas, tan resistente que ni revoluciones, ni guerras, ni crisis la han borrado. Ahora observa cómo moldean la política económica. En el siglo XIX, las naciones se industrializaron bajo estas lógicas. Quienes controlaron la emisión, marcaron los resultados. Reino Unido formalizó el modelo con el Banco de Inglaterra. 1694. Papel respaldado por oro, préstamos a la corona y expansión de la oferta vía crédito. Cada vez que el papel desplazó al metal, salió calidad del sistema, mientras la corona y los financieros ganaban palanca para financiar guerras y colonias sin esperar a los impuestos. Otros países siguieron. En el siglo XX, el manual de Cantillon dejó de ser un efecto colateral para convertirse en estrategia. Los bancos centrales gestionaron la demanda y financiaron a los estados con crédito. Bancos, fondos y corporaciones, los más cercanos a la emisión, crecieron. Los ahorradores absorbieron la inflación. La estructura se endureció. Mira, 1971, cuando Estados Unidos abandonó el patrón oro. El dinero se volvió puro crédito. La deuda y el dólar avanzaron juntos. La cantidad sustituyó a la calidad. La inflación subió con el tiempo. El ahorro perdió fuerza. La inversión se inclinó hacia la especulación. La secuencia de Cantillon se volvió visible. Los cercanos a la emisión multiplicaron riqueza. Los hogares vieron cómo los precios superaban a los ingresos. El patrón de Pareto se fijó como cemento que se seca. Desde entonces, cada crisis repite el mismo ritmo. En 2008 se congeló la liquidez y llegaron billones en dinero nuevo. Primero se recuperaron los activos. Los salarios quedaron atrás. En 2020, los cheques llegaron cuando los mercados ya subían. El poder de compra se erosionó tan rápido como apareció el efectivo. No es cinismo, es claridad. Cuando veas titulares sobre tasas, déficits o quantitative easing, estás viendo leyes centenarias operando con nombres modernos. Ciclo tras ciclo, el guión casi no cambia. Shock de liquidez, prestamista de última instancia, reparación de balances mediante compras de activos y luego una búsqueda de rendimiento que infla los activos más rápido que los salarios. Piensa en el crash de 1987, la masacre de bonos de 1994, la caída de LTCM en 1998, el ajuste tecnológico de 2001, la crisis del euro en 2012, la devaluación de China en 2015, el problema de repo en 2019 y la carrera de 2020-2022 del estímulo a la inflación. Se repiten también los canales de transmisión. Las cadenas de colateral rehipotecan el nuevo dinero base. Los modelos de paridad de riesgo se cargan a duración. La vivienda reacciona con retraso. Los salarios van al final. Cada rescate traslada riesgo de balances privados a públicos, socializa la pérdida y preserva la opcionalidad al alza de los primeros receptores. Luego vienen ajustes regulatorios, colchones anticíclicos, pruebas de estrés, reglas de liquidez. Pero los incentivos siguen premiando el apalancamiento y la escala, porque las tasas reales bajas recompensan endeudarse y crecer. Para cuando la política retira apoyos, lo básico alquiler, educación, salud ya se ha repreciado, consolidando cambios distributivos que no se revierten con una sola subida de tasas. Entonces, ¿cómo actuar dentro de esta estructura? Piensa como un receptor temprano. El dinero es una corriente, fluye más rápido cerca de la fuente. Posee activos que flotan en esa corriente, negocios, acciones, bienes raíces productivos. El salario llega después, se ajusta tras los precios. El sistema recompensa más la propiedad que el trabajo, por eso la brecha de riqueza puede ampliarse incluso en expansiones. En cada ronda, el crédito toca primero a los activos. Los dueños ganan 2 veces, suben las valoraciones y acceden a deuda barata.
Los trabajadores reciben el derrame en forma de inflación y deuda. Tener claims productivos no es solo comprar tickers, es alinear habilidades, redes y flujos de caja con motores que convierten la política en utilidades. Piensa en 3 escaleras: capital en empresas resilientes, pequeños negocios que generan caja y activos reales con poder de fijación de precios. Mide tu proximidad preguntando: ¿quién me paga? ¿De qué pozo de liquidez y con qué sensibilidad a tasas y crédito? Prefiere actividades cuyos ingresos se reprecien rápido cuando cambie la política, con costos flexibles y balances resistentes. Evita exposiciones que dependan solo de ampliar múltiplos sin respaldo de caja. Usa los ciclos, acumula cuando la liquidez es escasa y el pesimismo domina, realiza ganancias cuando el crédito abunda y los márgenes tocan techo. Construye opcionalidad, reserva liquidez, cultiva deal flow y mide el riesgo por caídas de flujo de caja, no por la volatilidad del titular. Y recuerda, la estructura fiscal y legal forma parte de la proximidad. Unas ganancias mal estructuradas se evaporan antes de que compongan. Considera una secuencia sencilla. El Banco Central baja tasas y compra bonos. Las empresas refinancian barato y recompran acciones. Los inversores disfrutan precios más altos. Los ejecutivos cobran bonos por desempeño. Un hogar al margen gana menos por sus ahorros mientras suben alquiler y vivienda. Para alcanzar, se endeuda. Eso es Cantillon, la política convertida en vida diaria. Extiende la cadena. Menores rendimientos elevan los valores presentes. Se reabre el crédito, salen préstamos sindicados y el capital privado proyecta salidas más ricas. El mercado hipotecario se descongela. Algunos refinancian y bajan la cuota, pero los nuevos compradores enfrentan precios más altos al comprimirse las cap rates. Los directorios autorizan recompras porque el EPS mejora aunque el volumen no crezca. Los fondos de pensiones rotan de bonos a acciones para cumplir metas, añadiendo presión compradora. En la calle, el feedback son alquileres al alza, menos oferta de vivienda y servicios encareciéndose a la sombra de la inflación de activos. Sube el apalancamiento de los hogares porque los bienes durables se financian a plazos más largos. Los seguros y la matrícula suben con retraso. Cuando los salarios se actualizan, el costo de vida ya absorbió las ganancias. Así, un pulso de arriba hacia abajo se convierte en un presupuesto apretado de abajo hacia arriba en un año. Puedes ver el efecto compuesto en los datos. Década tras década, la cuota de riqueza del tramo superior crece más rápido que la del tramo inferior. Los rendimientos del índice se concentran en unas pocas empresas. Un puñado de fondos controla la mayoría de los activos. La escala atrae liquidez. La liquidez engorda márgenes. Los márgenes financian innovación y lobby. Ambos reducen la competencia. Los vehículos pasivos amplifican el bucle al asignar por capitalización, enviando dinero fresco a los ganadores de ayer y dejando sin combustible a los retadores justo cuando más lo necesitan. Las plataformas lo intensifican, efectos de red, fosos de datos y costos de cambio levantan barreras que solo el capital paciente y barato puede superar. El liderazgo de los índices se estrecha. La volatilidad migra a las colas y el riesgo de carrera empuja a los gestores a agruparse. A escala internacional, la rima es clara. La era de tasas casi cero en Japón favoreció a quienes podían refinanciar y esperar. En Europa, la Unión Monetaria inclinó los flujos hacia las economías núcleo. En mercados emergentes, la fortaleza del dólar drenó capital cuando más se necesitaba. No hace falta un villano, bastan tuberías e incentivos. Cuando el capital es barato, los incumbentes se atrincheran. Cuando es caro, los entrantes se frenan. Pareto es la sombra estadística de esa plomería. ¿Qué ocurre cuando se adelgaza la confianza? Vuelve Gresham.
Cuando la gente percibe que la calidad cae, atesora lo que parece escaso: tierra, materias primas, acciones productivas, a veces activos digitales de oferta limitada. Es el mismo instinto de los mercaderes cuando recortaban monedas: salir de unidades que se degradan y guardar lo que no puede imprimirse. Los responsables de política caen en una trampa. La expansión sostiene el crecimiento, pero baja la calidad percibida y provoca refugio. La contracción restaura credibilidad, pero enfría la actividad. La confianza se vuelve ancla y riesgo a la vez. Cuando flaquea, suben las primas de riesgo, suben las tasas de descuento, caen las valoraciones, se debilita el colateral y se estrecha el crédito, justo cuando más se necesita. Las autoridades responden con guía futura, más colateral aceptado y facilidades a plazo que cambian riesgos privados por garantías públicas. Pero la credibilidad se gana, no se proclama. Los rescates repetidos cambian lo que la gente espera como normal. Los inversores aprenden a anticipar el put, los hogares a copiar básicos y prepagar lo duradero cuando pueden. El vuelo a la calidad se convierte en vuelo a la escasez. Tierra prime, derechos mineros, flujos de caja sólidos y activos de oferta limitada capturan demanda. La política enfrenta una trilema: sostener el crecimiento, mantener credibilidad y contener la inflación. Elige dos. Estas leyes también moldean la política, con P minúscula. Cuando la mayoría siente que la minoría gana primero, sube la frustración, crece el populismo. Para apaciguar demandas, los gobiernos ponen crédito nuevo sobre promesas viejas. La moneda se desliza, la deuda sube, los mercados dependen del estímulo. Cada actor se comporta de forma racional. Los votantes piden alivio, los gobiernos se endeudan, los bancos prestan con tasas bajas, los inversores buscan rendimiento, los hogares se endeudan para llegar a fin de mes. Aún así, el sistema se vuelve frágil. Las coaliciones prometen subsidios y créditos fiscales. La oposición promete limpieza y equidad. Paquetes que parecen temporales se vuelven permanentes. Los déficits se hacen estructurales cuando prestaciones, intereses y defensa superan los ingresos. Los bancos centrales, encargados de la estabilidad de precios, giran hacia la estabilidad financiera cuando se atascan las tuberías, consolidando en la práctica la dominancia fiscal. En lo local, los municipios refinancian con mayores diferenciales. Las escuelas recortan programas y las pequeñas empresas frenan contrataciones. Los horizontes se acortan. La asignación de capital se politiza. Partes racionales pueden ensamblar un todo frágil. Mira adelante. Los rieles son digitales, pero las leyes siguen. Las CBDC se presentan como modernización. En la práctica amplían la precisión y el control sobre la emisión y el acceso. La secuencia persiste. Los primeros receptores siguen siendo los primeros. Los tokens privados repiten el patrón. Los insiders tienen grandes asignaciones al inicio. Los tardíos pagan precios más altos. Cuando el mercado se llena de proyectos débiles, los buenos tokens desaparecen en cold storage y las monedas de baja calidad siguen girando Gresham en código. Las discusiones sobre la desdolarización muestran la misma estructura. Los emisores de moneda de reserva disfrutan beneficios tempranos. Los tenedores extranjeros llegan después. Con el tiempo surge la diversificación hacia oro, materias primas u otras unidades cuando se cuestiona la credibilidad. A escala global, la inflación refleja el crecimiento del crédito. La deuda soberana se convierte a la vez en activo y en colateral. Los bancos centrales poseen grandes montos y estabilizan mercados desde dentro. Ese es Cantillón destilado. El Estado emite. El Banco Central compra. Los bancos comerciales usan de colateral. Suben los activos y los salarios quedan atrás. ¿Qué camino queda? No se puede desinflar la deuda sin dañar el colateral, ni inflarla eternamente sin dañar el poder adquisitivo.
La ruta viable es la gestión. Alargar vencimientos, suprimir rendimientos reales y guiar expectativas. Cuando tiembla la fe, el capital gira hacia la escasez, sube el oro, los inmuebles prime atraen, las acciones productivas resisten mejor y los activos digitales de oferta limitada ganan interés. Cada movimiento encaja en la lógica de Gresham: cambiar lo que se degrada por lo que perdura. Para navegar el próximo ciclo, estudia la proximidad. No puedes frenar la creación de crédito, pero sí acercarte a ella. Posee activos que se beneficien de la liquidez temprana. Evita instrumentos que solo dependen de la esperanza. Diversifica formas de dinero. Sigue la política por los hechos, no por los discursos. La historia rima porque los incentivos riman. La plata degradada hundió a España. El papel financió la Marina Británica y su imperio. El fiat pagó guerras y bienestar en el siglo XX. El crédito digital financia casi todo hoy. Cambia la interfaz, el motor es el mismo. Vives en un mundo donde los precios se asignan tanto por los flujos de dinero nuevo como por el descubrimiento. La nueva emisión reescribe niveles de precios, favoreciendo a deudores sobre ahorradores y a dueños sobre asalariados. No puedes desear que desaparezca, solo puedes posicionarte dentro del sistema. Piensa en décadas. Si la inflación promedia 2% durante 20 años, la mitad del poder de compra de tu efectivo se habrá ido. Si la inflación de activos supera a los salarios, las brechas de propiedad se amplían. La distribución de Pareto persiste salvo que la combatas con conocimiento y posición. Los gobiernos responderán con redistribución, más verificación y seguimiento. Nuevos impuestos y créditos universales. Cada medida requiere financiación, añade complejidad y suele llevar a más deuda. El círculo se cierra. La conciencia es una ventaja. Cuando entiendes las leyes, dejas de perseguir el ruido. Tomas el estímulo como cuestión de timing, no de salvación. Evalúas la política por donde aterriza el dinero, no por la nota de prensa. Construyes hábitos que encajan con la estructura. Invertir temprano, acumular activos escasos, minimizar pasivos frágiles y conectar tus habilidades con capital productivo. Gresham advirtió sobre la calidad. Cantillon trazó la secuencia. Pareto describió la concentración. Juntas explican por qué algunos suben y otros apenas se mantienen a flote. El dinero es información. El poder proviene de leerla bien. La mayoría estudia oficios, no sistemas. Cambian tiempo por moneda sin preguntar quién la emite, cuándo llega y a qué costo. Cuando empiezas a preguntar, los patrones aparecen. Dejas de reaccionar. Empiezas a planear. Entramos en otro experimento monetario. Cambian las tasas, aumenta la deuda, tiembla la confianza. Las mismas leyes decidirán los resultados otra vez. Quienes las aprendan antes se adaptarán primero. Quienes las ignoren lo notarán tarde. No estás fuera de esta historia, ya estás dentro. Cada pago, cada préstamo y cada inversión alimentan el mecanismo. La pregunta es tu posición en el flujo. Al salir de este video, piensa en la proximidad. ¿Dónde estás hoy? ¿Cómo te acercas a la fuente? ¿Qué activos mantienen valor cuando la calidad del dinero se drena? Esas preguntas separan a los espectadores de los participantes. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos desde dónde nos ves y qué hora es. Tu perspectiva amplía el mapa. Mantente alerta. Mantente informado. Las leyes del dinero no cambian, solo cambian los jugadores. Si llegaste hasta el final, deja un plus en los comentarios, tu insignia, por completar este análisis. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más historias largas donde dinero, historia y poder se cruzan. ¿Te da curiosidad conocer los imperios del capital de otras épocas? Mira nuestros otros videos.